tiene bastante y a partir del tercer libro, sería casi a partir del cuarto, no voy a spoilear mucho, pero habría muchos más personajes con mucho carisma y desarrollo cada uno. Bueno, creo que yo anuncié y no va a entrar más nadie, así que creo que oficialmente podemos comenzar esta charla y empezar a hablar un poco de The Witcher, digamos, y de los dos primeros libros que son básicamente historias cortas, basadas en el mundo que Sapkowski pensó. ¿Cómo pensó este mundo Sapkowski según algunas entrevistas que dijo? Y básicamente se cansó de las típicas novelas donde el personaje principal es un don nadie salido de la quinta aldea, la quinta aldea allá al fondo de todo, donde sale un granjero cualquiera que por algún motivo se le murieron los padres o una estrella fugaz cayó del cielo justo enfrente de él y le dijo, ahora vos sos el elegido, y el tipo de la nada ya sabe cómo matar dragones, sabe cómo matar quimeras, sabe cómo matar. Es como de. No tiene mucho sentido la típica viaje del héroe en ese punto. Y él dice, ¿por qué no ideal una profesión que se encargue de hacer esos trabajos? Una profesión que mate criaturas. ¿Y cómo sería alguien que esté en esa profesión? Y ahí comenzó a escribir varios libros cortos sobre The Witcher, justamente sobre nuestro protagonista Geralt, y adaptando historias clásicas, modificándolas para que se adapten a el mundo que está imaginando y sobre cómo esto se hubiese solucionado si hubiese habido un profesional para solucionar el problema. Y eso lleva mucho desarrollo de muchos libros, empezando por el primer cuento que cuentan, que es el que es básicamente uno de los pocos que repetan en la serie, donde bien, tenemos a un problema, tenemos a una hija eh, de un político importante, de un rey de una región, que está embrujada. Bien, hay que solucionar el problema. A quien llamamos justo aparece un Witcher, que es esta profesión, un nombre que es inventado por Sapkowski, o sea, no existe la palabra Witcher en realidad, en el lenguaje mágico hasta el momento, o sea, no existe en ningún otro lado. Y el tipo solamente va viajando de lugares en lugar, por los caminos, solucionando esos problemas. Se encuentra ahí, y bueno, no vamos a spoilear el libro, porque digamos, vamos a tratar de evitar los spoilers, pero bueno, se encarga de solucionar ese primer problema con el que se encuentra. Y el primer libro se va cambiando entre puntos de vista de un punto de vista actual, que es Geralt recuperándose en una iglesia, a puntos de vista de él narrando cosas que fueron pasándole, o sea, historias que fueron pasándole. Es un muy buen libro introductorio, es un libro que no solo te introduce al universo que te quiere contar Sapkowski, que es un universo típico de fantasía de esa época, más oscura, o sea, no esa fantasía normal que vemos ahora, más linda y más llevadera para jóvenes, digamos, porque está pensado en los cuentos muy estilo Grimm, muy antiguo, muy de esa época, muy oscuros, muy de nunca hay un final feliz. Y las pocas veces que hay un final feliz es tirándose a los grises, o sea, no es un feliz feliz. Es una forma de contar los cuentos que él dijo, creo que es la más correcta de encaminarse en estas historias. Hay historias que, por ejemplo, hay interpretación eh, de La Sirenita, hay una interpretación muy buena. Hay otra interpretación de Blancanieves y los Siete Enanos que también que de hecho aparece en la serie también, que es muy buena también interpretación. Aparece interpretación de varias criaturas mágicas vistas desde el punto de vista más realista y más oscuro. Por ejemplo, hay interpretaciones sobre cambiadores de formas. eh, Hay una leve menciones a hombres lobo, que de hecho más adelante también se va a abordar sobre hombres lobo. Sobre elfos, sobre su relación con los humanos. Y lo que más trata la historia, sobre todo, es sobre ver cómo sería un personaje tomando decisiones reales en estos mundos. O sea, Sapkowski, de hecho, le dice en muchas entrevistas. Otra cosa que le importaba era eso, ver la decisión moral de una persona, la decisión que toma y cómo esto
afecta a su entorno. Pero desde el punto de vista moral de que no hay un bueno y un malo. O sea, el típico del héroe bueno que toma la idea, el mal menor y el más moralista y el no, no. Hay que hacer una solución a esto y si la tengo que tomar, la tomo y ya está. Luego me encontraré con los problemas que esta causa mi decisión. De hecho, uno de los que trata más ese tema en el primer libro es la historia de justamente la que adapta Blancanieves y los siete enanitos. Es una historia que marca muy bien eso de que no importa la decisión que tomes, para evitar un mal siempre va a existir el mal. O sea, lo importante es solucionar el problema. Mm, sí, sí. De hecho, esa es una historia de la que cuenta en el tiempo presente, o sea, en el monasterio, cuando está hablando con una de las sacerdotisas, que le cuenta esa historia de cuándo fue el primer monstruo que mató. Es una historia muy hermosa, es corta, pero que refleja cómo se trata este mundo a los héroes, entre comillas. O sea, el tipo básicamente hizo algo que para otra, en cualquier otra serie, en cualquier otro libro de fantasía, Geralt se convierte en el héroe de la ciudad, básicamente. Acá dejó a una mina básicamente en un estado terrible de psicológicamente y a otros corriendo por su vida. No hizo nada, pero la dejó traumada de por vida. O sea, el trauma que le cayó a la mina o sea, es algo real. O sea, vos digas cómo realmente sería. O sea, digamos, sin hacer spoilers, digamos, es como reaccionaría cualquier persona normal viendo lo que vio esa mina en primera persona. O sea, es como de no, no es algo que vos digas, hey, esperarías, ya está, me salvó mi héroe. No, no. Acabo de ver a alguien hacer mierda a alguien en 3 segundos. Es un poco la mítica fantasía en el encuentro grande y acá traída a la realidad, tanto en esta misma situación como en muchos otros casos, que no es tanto imaginación, sino que, por ejemplo, si han visto el podcast, comentaba Sardax el tema en The Witcher 3, que es, bueno, ya tengo las armas, ya tengo todo encantado, voy a pelearme contra esta criatura. Acá necesitas una preparación, necesitas planificar cómo va a ser la guerra. La guerra va a ser el combate entre la criatura y vos. Todo lo que tengas que estar, las previsiones, cuántas salidas por, literalmente, salidas tenés para poder irte de un lado, moverte. Porque lo twist, el movimiento con una criatura, de 3 metros que se ve más rápido que vos, es muy importante que vos tengas ventaja de movilidad y que puedas esconderte en lugares, ocultarte por otro lado y que la criatura tenga que buscar otros caminos para ganar tiempo. Entonces, es mucho más realista en ese sentido. No es que hay puntos y puntos. Lo mismo que el Cosmere y salir volando por los aires, no sé. Pero sí que es un Digamos que ahora tiene poquito esas más. ventajas. Y tanto a nivel urbano, porque mismamente las personas no lo ven tan positivamente aún The Witcher. Tal vez la serie lo trabaja más como él es el gran héroe, él es el personaje, es el más pijón que hay en el barrio. Realmente en los libros nos encontramos con una diferencia. Él es mucho mejor que una persona estándar, mucho mejor. Hay gente que es todavía mejor que él. Hay criaturas que son mucho mejor que él. Él solamente está en medio y está especializado en hacer un solo tipo de tarea. Y lo hace bien ese tipo de tarea. Pero tiene que prepararse la vida entera para poder hacer ese trabajo, ya tanto en forma metafórica, de que literalmente toda su Sí, vida ha literalmente, estado porque preparándose para ese desde momento. que crean a Witcher, que normalmente se toma a un niño que o es abandonado, o es huérfano, o es entregado por sus padres, o es obtenido mediante algo que aparece en estos libros, que es, eh, ¿cómo se llamaba el nombre La de promesa, específico? Lucía. Sí, sí, es cuando vos decís eh, que le haces un pacto con alguien para que pague, o sea, no puede pagar con dinero, y decís, bueno, pagame con lo que encontrés en tu casa cuando llegues y que no esperabas. Es una frase que normalmente dice, es básicamente pagame con el hijo que vas a tener. Y básicamente es otra forma de la que nacían los brujos en la época en la que todavía nacían brujos, entre comillas. Porque luego, por temas de racismo y muchos quilombos interiores, se perdió la forma en la que se realizaban brujos. Porque básicamente un brujo nace de una modificación genética hecha por magia a un humano normal, más la pila de años de estudio y de entrenamiento para crear un Witcher.
Porque, digamos, no es como un humano normal que digo, ay, toma la espada y entrena. Básicamente, de todos los jóvenes o niños a los que tomaban para entrenarlos, no sobrevivían ni el 10%. De hecho, ya más de 90 mueren solamente por el tratamiento de hierbas, o sea, por la conversión a The Witcher. Sí. No vamos a Después de entrar lo en que quedan, detalle. es entrenamiento que es mortal. O sea, los Sí. mandaban a, nuevamente en la serie, el lugar que te mencionan en los libros y en la serie, es Kaer Morhen, que Si es ven el una de las mapita, si ven el instituciones que mapita está te... arriba a la derecha, la zona verde, Mm, es lo que está el castillito más arriba. Ese es el lugar donde está entrenando. Eso lo digo sí. para los que están en el chat, después lo pongo en la edición. Ese lugar hay una ciénaga afuera, en la parte, creo que era la parte norte del Kaer Morhen, y los mandaban a entrenar ahí. O sea, vayan a las ciénagas y con lo que se encuentren y sobrevivan. Una semana, 2 semanas, un mes ahí afuera hasta que tenían el permiso de volver otra vez a Kaer Morhen. Y muchos no llegaban, o sea, muchos no sobrevivían. O sea, ustedes nos dicen que Geralt, junto con otros de los brujos, han sobrevivido a eso. O sea, se han especializado a tal modo y han leído muchísimo sobre puntos débiles de cada criatura, de cada monstruo, cómo enfrentarse a ellos, contra qué son débiles, qué de problemas tienen o de visión o de escucha o de lo que sea, y cómo rastrearlos. O sea, aprenden cómo se rastrea cada tipo de criatura, qué rastro deja, eh, cómo se mueve, cuál es su modo de atacar, cómo suele dejar a la presa una vez que ataca. Algo que también te describe muy bien en otro cuento del primer libro, creo que era el segundo, cuando se detiene a ver un cadáver y empieza a analizar todo el área alrededor del cadáver para analizar qué criatura hizo eso. Porque dice, esto no lo hizo un cazador y empieza a describir. No pudo haber sido una Kikimora por la zona que no corresponde a la Kikimora. No pudo haber sido un ahogado porque no hay ningún lago cerca. No pudo haber sido un hombre lobo porque dejó demasiada carne. Que de hecho utiliza el nombre, no utiliza el nombre hombre lobo, sino utiliza el nombre de la mitología de esa zona que es eh, Eh, Lobísome, sí, que sería un hombre lobo, pero el Lobísome es como un hombre lobo, pero que pierde totalmente el conocimiento de razón. sí. Eso Pero también es digamos, otro empieza a usar elemento. palabras. Mucha de la mitología o de las criaturas que nos vamos a encontrar acá sí existen. Va a ser medio raro, lo digo, el primer capítulo per se que estamos tratando. No sé si es un lobizón justo, pero que lo tratan con un nombre que yo le dije, ¿qué demonios es esto? Y lo buscas y es un hombre lobo. Entonces sí que tiene mucha inspiración ahí por la parte polaca que vos decís que estamos hablando y a medida te lo van a ir describiendo. Después no sé si hay una parte en que pongamos alguna referencia tipo, esto es esto, esto es esto. Sí, sí, porque digamos, me decían muchas criaturas que, digamos, nosotros quizás en esta zona, por esta parte del mundo, quizás no conocemos tanto, pero mientras más te vas yendo hacia el norte de Europa, más se conocen esas criaturas. Como dije yo, por ejemplo, una Vallaga, que es un tipo de bruja, o Lobizome, que acá no se utiliza. Eh, bueno, utiliza el término de sirena, pero hay dos tipos de sirenas, que es la sirena tradicional, o sea, la que conocemos por la mitología falsa y la original, que es una criatura que es semi-voladora, o sea. El tema es que como no tiene nombre distinto en español ni en inglés, se usa el mismo término que sirena, pero no es una sirena como tal. Eso también es otra cosa de faltas a la hora de tener que traducir, como por ejemplo The Witcher. Se tradujo como brujo, pero no es un brujo porque la palabra brujo sí existe acá. Y hace terminología a un tipo específico de mago, pero acá no estamos hablando de ningún mago. Dado que un brujo, por sus alteraciones genéticas, no puede usar la magia. Aparte de que no todo brujo, como es un niño agarrado al azar, tiene conexión con la magia, así que no se puede entrenar en magia, salvo en hechizos muy básicos. Estaría bueno si querés detallar un poco más el sistema de magia que tiene y cómo funciona sin entrar en completo spoiler, ¿me entendés? Pero sí decir, bueno, está en la parte de los signos, está un poco Sí, sí, la el magia tema es que aparte. tampoco se entra mucho spoiler porque durante algo que le puedo sacar positivo a la primera temporada de la serie, que le puedo sacar pocas cosas. De hecho, la primera temporada de la serie tengo, ¿cómo se llama? Conflicto, porque no me parece una mala serie la primera temporada, la primera, como serie, pero como adaptación flaquea por muchos lados. Y por otros no, por otros está bien. Por ejemplo, el término de magia. Junta lo que te van explicando durante todo lo largo de los libros
sobre la magia, que te van tirando pistas por un lado, pistas por otro, y lo junta todo en un solo momento y te explican cómo funciona la magia en The Witcher. Cosa que te explican en los libros, pero te la explican un pedazo acá, otro pedazo allá, otro poco por allá. Y básicamente funciona tomando energía desde el plano del caos. O sea, el caos en sí, que es como una energía que rodea a todos, es lo que utilizan como energía todo mago. Y un mago tiene una conexión directa con ese caos. Si no se nace con esa conexión, no se puede crear. O sea, un mago tiene que nacer siendo mago. Y básicamente lo que hacen es tener un conocimiento sobre la naturaleza, sobre el caos y sobre cómo materializar modificaciones en la naturaleza para crear esa magia que están creando. Y después están los Signers, que son un tipo de magia que requiere de un conocimiento mínimo, pero requiere conocimiento igual, y utiliza un movimiento específico de manos, más el uso del sync, que es como una palabra que está unida a una runa, para que se pueda invocar el efecto. Que son efectos simples. Un efecto es doblegar la conciencia de una persona, o sea, básicamente es como meterle una idea muy sutilmente en la cabeza de una persona para que haga o intente algo o te crea en algo que estás diciéndole. La otra es crear una pequeña imposición de fuego. O sea, te puedes ir para encender una antorcha, encender una fogata, crear una pequeña pared de fuego frente tuyo, pero no lanzar una bola de fuego como haría un mago. O sea, una pequeña intención de fuego. Después hay otro Sing que lo que hace es crear una barrera que suele ser como una barrera de aire que puede desviar golpes o desviar una flecha. Pero de nuevo, tampoco es una gran exposición de aire, una gran ventisca como haría un mago. Es una pequeña barrera frente tuyo. Después hay otros Sing que no recuerdo ahora que hacen otros efectos, pero digamos, no son magia en todo el esplendor que puede ser una magia. Es lo mínimo de concentración y tal. Después está la magia que utilizan las sacerdotisas, que es mediante un pacto, o sea, se entregan a la diosa Merel y esta le entrega el poder de poder sanar, básicamente, que es la magia más magia dentro del mundo de The Witcher. Mm. Porque esa depende solamente de rezarle a la diosa y que la diosa conceda el bueno, también. Te hacemos caso a tu rezo. Y creo que es de las más poderosas en base, o sea, creo que lo que se enlaza con las hechiceras, ¿puede ser? No, el más poderoso realmente es la que haría una hechicera o hechicero, justamente en The Witcher, en este mundo, suele ser más común que una mujer nazca con esa conexión al causa que un hombre lo haga. Por eso hay muchas más hechiceras que hechiceros. Y es la más poderosa porque justamente es la que te permite modificar la realidad en sí. Después está la magia élfica, que es, esto sucede mucho más adelante en la historia, que tiene mucho menos limitaciones todavía y mucho más poder. Eso dato curioso, Eh, en los primeros dos libros, poco y nada aparecen los elfos. O sea, en el segundo libro es cuando aparecen, si no me equivoco. sí, En el primero no te vas a encontrar elfos. En el tercero sí que hay elfos. En el segundo aparecen un ratito. Entonces, de entrada no te vas a encontrar elfos si escuchaste, oh, mira los elfos, que hay un capítulo en la segunda temporada que va por ahí. En la segunda temporada, o sea, en el segundo libro, es mínimo lo que aparecen los elfos. Son cuentos cortos. Hay un cuento que está dedicado a ellos. O así. Entonces, eso hay que tenerlo. No sé, tal vez hay algún fanático acá en medio viendo, quiero sí, de elfos, medio tal elfo, cual, sí. ¿viste? Quiero ver los elfos de The Witcher, van a aparecer al final. Sí, lo bueno de los elfos aquí es que son tratados más como algunos dirían normalmente conocidos en elfos. O sea, son esa raza que se cree superior al resto de razas. Y entre cierta forma lo son. Pero que por la superioridad en cantidad del hombre fueron desplazadas hacia lugares muy específicos del mapa. O sea, fueron desplazadas hacia el lado de, como se ve en el mapa, hacia el lado de las montañas. O sea, Sí. hay más elfos hacia el lado de las montañas que el resto del mapa. Porque la humanidad, por Pero cantidad, la fue eso, desplazando. eso en general no es solamente con los elfos, ojo. Eso es Sí, sí, funciona con es todo. con todas las razas. Todas las razas, los humanos, son como demasiado eficientes en parasitar cosas, vamos a decir. Y han desplazado a todo. Antes, creo que no sé si es acá o en otra historia, pero los trolls eran como que estaban normalmente bajo los puentes. Ahora ya a día de hoy hay tantos humanos que los trolls han tenido que ir a otros lugares.
lo mismo pasa con todas las demás razas. O sea, los humanos ocupan tanto espacio en general y han tenido una eficiencia tan apta con los hechiceros, los brujos, perdón, que los mismos brujos son raros, son maltratados. Mm. También son escasos porque se menciona por ahí que han habido guerras como que entre ellos, como que no terminan de... O sea, son clanes como muy cerrados. Entonces también entre ellos son raros. Entonces lo que más predomina en todo el puto mundo es humanos que están por ahí haciendo sus cosas sin entender incluso las leyendas que hay. O sea, no estamos empezando en una época de magia, de alta magia que están por ahí. No, es que ya los hechiceros han hecho sus trabajos, han vivido durante 400 años, ponele, y en esos 400 años se han encargado de limpiar las regiones civilizadas hasta el punto en que te encontrás a alguien por el campo y te dice, no, yo escuché de unos enanos o unos genomos que lo que les gustaba hacer era sacarte los calcetines. Y vos, bro, eso No. es mitología. No, no son las criaturas. No hay de ese tipo de criaturas por De hecho, acá es o algo por ese que comportamiento. en varios cuentos Gerald menciona, o sea, Sí. de hecho se lo menciona mucho a Jasker, de la diferencia entre algo que es un mito real y algo que es una verdadera criatura con la que él puede pelear. Dice, él no pelea contra los mitos, directamente los ignora cuando alguien le dice, no, es que me encontré con una criatura que mata a mi hijo durante la noche. Y dice, no, es una enfermedad lo que lo hace, no, no existe esa criatura. Pasa que se sienten más cómodos mintiéndose a sí mismo diciendo que lo hizo una criatura para no tener responsabilidad sobre haber criado mal a su hijo o no haberlo cuidado de noche. Ujú. Y es como de chocarse con esa verdadera historia de fondo, o sea, lo que realmente sucede contra lo que es un mito o contra lo que es realmente una criatura de verdad. Acá te estamos sacando el extracto resumido mal pronto para que lo entiendan. Entiendan, sí. Es muy bonito ver cómo lo trata realmente. Porque pues estás como, ah, lo va a tratar así, no, lo va a tratar de esta forma. Y tiene un trato especial, tipo. Eso está bueno. Igual Simplemente. que el trato que tiene Gerald de por sí en su forma de hablar. Gerald es muy ácido, muy directo a la hora de hablar. Y es bastante hablador, de hecho. Comparado con lo de los juegos, no sé cómo lo han jugado, o la serie misma. Geralt es muy hablador, muy elocuente y muy ácido, pero ácido a niveles increíbles. La vida lo llevó a ser así de ácido y no tiene remordimiento en hacerlo. Hay una parte en la que dicen, bueno, allá hay elfos y está todo lleno de oro, pero nadie ha vuelto. Y él dice, y por eso no voy a ir. Es Así de buena, por literal. eso no voy. Literal. ¿Le gusta ver el de Henry? A ver, ¿cómo? ¿La interpretación o que esté haciendo cosplay de Geralt? O sea, Henry sí, sí. Sí, 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 Henry de por sí. Como interpretación, él la hizo muy bien. El tema, es que hay un problema que él se topó y lo dijo después de abandonar la serie. Eran los guionistas. Sí. Él se peleaba todo el tiempo con los guionistas. Henry en sí, o sea, está súper bien interpretado. También hay una desincronización total con el tema libros, serie. O sea, cosas que pasan en el segundo pasan en la primera. Y cosas que pasan en la primera, bueno, en la segunda temporada, pasan en el primer libro. Entonces, está ahí medio volteado y posiblemente hay cosas, detalles del tercer libro que estén entre las dos temporadas, ¿me entendés? Sí. Y hay muchos detalles que se pierden. Por ejemplo, en los primeros dos libros se trata a una personaje que, si alguno vio la serie o vio los juegos, pues voy a tratar lo que no, como que no es muy spoiler, que es Ciri, o sea, Ciri la final Rion, la que sería la protagonista a partir del tercer libro. Ujú. Bueno, durante el trayecto de los dos libros hay cuatro capítulos dedicados a ella, bueno, dedicado a Geralt siempre, pero donde ella toma mucho protagonismo. Y en esos cuatro capítulos te entablan una relación entre ellos. Una relación que llega al final del último capítulo a tener un final que vos esperás. O sea, decís, quería que esto sucediera. En la serie no te sucede ese esperarlo, porque en ningún momento tienen relación entre ellos hasta el final de la serie. O sea, de la primera temporada de la serie. Y vos decís, ese momento del final de la primera temporada de la serie no tiene ningún peso en la serie, como tal. Momento Tiene peso random. para los que leyeron los libros. Momento random porque me los conozco. Relación familiar. Sí, Relación de que se quieren encontrar de vuelta y decir, vale, estamos destinados a esto. Pues eso es un poco del destino. Creo que se llamó el segundo libro, se llama el segundo libro, que es La La Espada del Espada del Destino. Destino, hace referencia a una frase que le dicen a Gerald en Brokilon, que es, la espada del destino tiene dos filos y uno de los filos eres tú. Ujú. O que Es también. una frase que parece no tener sentido,
que te la van repitiendo hasta que mientras va avanzando la historia, más sentido va teniendo. Porque va teniendo sentido desde del primera historia donde aparece la primera referencia a Siri, que no aparece ella, sino aparece su madre. eh, y te va explicando cómo ellos dos están relacionados por el destino a estar juntos. Pese a que Geralt y Siri al principio no quieren saber nada con el destino. O Sí, sea, es como de, es mi elección, no del destino. Pero el destino siempre se empieza a imponer sobre su elección personal. es literal, ¿eh? Se niega, pero a muerte se niega el Geralt. Van a ver, o sea, lo dicho, son los 4 capítulos, 3 o 4. Son ver cómo lo hace Geralt y decís, bro, vos podés, vos podéis. Está súper bien llevado, en ningún momento se nota una trama forzada, Era no, está tan bien forzado llevado. y nada, sí, sí. Y en el último capítulo donde se hace todo esto, que es un capítulo más largo, que es el capítulo final, la forma en la que él por fin se da cuenta de que sí, este destino quizás sí era algo importante, lo ves increíblemente bien y tan narrado, que no quiero spoiler por qué, pero está tan bien narrado todo ese trayecto hasta el momento final, que lo que decís, quería llegar a ver esto. O sea, te hace hasta desearlo el autor, o sea, está muy bien hecho. Y luego está Geralt como personaje, que aparte, como dijimos, que es una persona muy ácida, habladora, a su modo es algo carismática, pero algo que le gusta mucho a Geralt, que supongo que es algo que se lleva muy bien con su amigo, Jasker, es coger. Sí. Lo único que saben hacer es entre todos en común. Ah. Creo que es lo que los une a los dos, les gusta coger. Yo creo que el otro es más parásito, ¿eh? Sí, El otro le es Jasker es, parásito, le parasita. Pero bueno, no tienen a nadie más en el mundo porque es un puto ácido del orto, el Geralt. es que el otro tiene una vida que se basa en moverse de una ciudad a otra y no tener vida, así Eh, que... También algo que vas Pero la diferencia es conociendo, que eh, Geralt sí sabe coger y no meterse en problemas. literal, Jasker, en cambio, cada vez que coge se mete en problemas. literal. También Geralt es súper ácido, es como deprimente tal vez. O sea, Sí, no sí, es en deprimente unos full, vos puntos lo es re ves, el tipo deprimente. sigue, pero no No es es el tipo de amigo deprimente ese positivo punto. que tenés en el camión, ni siquiera el tipo serio, es el tipo, bueno, ahí vamos otra vez. Hay una escena que no es spoiler porque, digamos, es el principio de esa historia. Él está llegando a una ciudad otra vez, como normalmente, solo, con su caballo, con su yegua, llegando a la ciudad, y escucha revuelo, o sea, escucha quilombo en una callejuela. Gira en la callejuela y ve a una mujer arrojando cosas por la ventana y gritándole a un hombre. Cuando baja la mirada al hombre y ve a su amigo, dije, ay, no, otra vez. O sea, Chasqueate. es Jasker ahí abajo. Y la frase es, no otra vez. Es como, ya sé que algo hiciste. Es que normal, exacto. A medida que lo vas conociendo decís, qué hijo de puta, qué pesado. Es el amigo que está gracioso conocer las anécdotas, pero no tenerlo al lado No mientras lo vivirlo está con él, sí, sí. pasando. Sí, Otra sí. frase también al principio de otra historia es cuando también lo invita a una fiesta y le dice, dale, te voy a invitar a una fiesta, vas a pasarlo bien, hay bebida, comida gratis. Dice, lo único que tienes que hacer es pasar tiempo con la reina que también te invitó, dice. Y lo mira y dice, decime, ¿cuántos de estos nobles te quieren matar? Dice, y casi todos. Voy a tirar una arroba acá para Tobias y Ruda, random. A ver si se me pasa eso, siempre son random de por acá. Este. Sí, Bueno, sí, la respuesta es sí. las respuestas sí, es que son. La- ¿Por qué? Porque se cogió la mitad de la gente nobleza, de las minas. Así que es como Es que de te juro, la otra mitad de los maridos la quieren matar. yo lo entiendo, porque encima vive. O sea, lo entiendo porque vive. Es es un bardo, ¿me entendés? El chico va moviéndose porque en esa época el bardo se movía por todo el puto mundo. Pero es que, aunque después en el mundo, o sea, dentro de 10 años, cuando se quiera establecer en algún lugar, lo van a cortar, le van a cortar la cabeza, ¿entendés? Que no da para más. No entiendo cómo. No sé. Ah, bueno, ahí no sé si quedaron mucho más en específico con esta parte. Si no, entramos ahora a más preguntitas, incluso que algunos se subo si quieren comentar. Sé que tenían las imágenes preparadas de los personajes, si quieres transmitir pantalla, mostrarla.
ya hemos visto un poco la trama general de lo que son los Sí, a dos ver si primeros ahí voy a libros, pasar un bastante poco las movidos. imágenes. A ver Si si. querés, te puedes transmitir por la pantalla directamente. Sí, sí, transmito la pantalla. Conocer un poco los personajes. Están Ciri, Geralt, también están las brujitas, que voy a decir yo, que hay fanart, así que van a verlas. Se mencionó mucho en la serie. Son fanart. Esta, por ejemplo, es Jennifer. Es el interés amoroso de Geralt gracias a un deseo. Es complicado de explicar sin decir muchos spoilers, pero sí. Y tiene relación amorosa extraña, o sea, eh, ¿por qué ella tiene relación con él? Que es entre tóxica y gosteo. O sea, cambia Hostia, de fuerte. un día a otro entre es la más tóxica del mundo, es la más hostia de todas. También lleva desde los principales intereses amorosos que llega a tener, pero la misma personaje es bastante sólida en lo que hace y por los motivos que se mueve, así que Sí, sí. O sea, no es que es una personaje que es vacía y es así porque sí. De hecho, se explica a lo largo de los libros por qué tiene la persona que tiene. Y te deja entender a lo largo de los libros también por qué tiene esa relación amorosa del forma en la que la llevan ellos dos. Después seguimos con imágenes de personajes. Tenemos, por ejemplo, bueno, cuando la conoce. tiene un flow Otra, increíble, eso sí, eso sí, nadie lo sí. puto niega, tiene un flow increíble de la muchacha. De hecho, algo que me encanta del tercer libro es una canción que le dedican a este personaje, que es espectacular. Sí, de hecho, básicamente en los secundarios, se apunta a los Skurobi, están muy desarrollados y sobre todo a partir del cuarto libro que empieza a haber más personajes secundarios relevantes, o sea, personajes secundarios a los cuales se les sigue el pie, están muy bien hechos, muy bien llevados y no son bidimensionales, o sea, tienen profundidad real. O sea, no sé si es spoiler mencionar los que van a aparecer, pero digamos, eh, tenés a una elfa que tiene bueno, media elfa que tiene un muy buen desarrollo. Eh, Luego están los secundarios que conoce Ciro entre el camino, que también son un par de nifarianos, otros medio elfos, otra elfa. Geralt que viaja con una media elfo, viaja con el bardo, o sea, viaja con Jasker, que tiene muy buen desarrollo. Eh, Viaja con un guerrero, que no es plano, o sea, no es el típico soldado que es peleo por mi patria porque sí, sino que empieza a dudarse sobre por qué pelea, sobre por qué sigue haciendo esta guerra de la forma que está haciéndolo, por qué está siguiendo con su misión, pese a que su misión ya terminó. O sea, y aparte la forma en la que van mostrando el viaje del héroe, o sea, el viaje de ellos dos por separado, el de Geralt y el de Ciri por lados separados, mostrando el típico, entre comillas, viaje del héroe, pero con todos los cambios que hay. O sea, básicamente, del lado de Geralt, ves los efectos de la guerra en el continente. O sea, qué causa la guerra, pero sin ponerte en un punto de vista fijo de está bien o está mal. Es la guerra y sus resultados. Ah, Y de Ciri, de su crecimiento y desarrollo de pasar a ser la niña que era, la niña malcriada, la princesita, a lo que ella eligió seguir y a lo que el destino la llevó a seguir. O sea, convertirse en lo que ella quería hacer, que al final del libro te das cuenta que es una Witcher, y que el destino la llevó a hacer eso, y cómo el desarrollo del tiempo y de las cosas que le van pasando la van llevando a convertirse en eso. Ese es el objetivo, venderlo. De hecho, para mí, dentro de toda la literatura que leí, Ciri es uno de los personajes femeninos mejor escritos que he leído. Porque no cae en ningún estereotipo de caerte en verdad al personaje femenino porque es mujer en algún momento. O sea, si vos me lo vendés así como tal cual está escrita, y me escribís a un niño o una niña, estaría bien escrito igual. O sea, es lo bien escrito que está el personaje. eh, lo bien escrito que está el cómo se va conociendo a sí misma y entendiéndose de sí misma y pasar de esa dulce niña que ves en el libro 3 a lo que termina siendo en el libro 7. Es un cambio radical viéndolo el final al principio.
Pero cuando ves toda la parte en el centro, todo el cambio tiene sentido. O sea, toda esa evolución de personaje tiene sentido. Y Geralt, que no evoluciona como personaje, porque ya está evolucionado como personaje, pero te va llevando a través de el camino a encontrarse, a buscar a Ciri, y cómo ese camino, cómo haciendo cambios en el camino, sin buscar hacer cambios. O sea, él busca un objetivo fijo, y todo lo que pasa en el medio es él tratando de llegar a ese objetivo sin importar las consecuencias de lo que pasa en el medio. En total creo que eran 8 libros en total. 7 Son son la 8 historia libros. y uno es una precuela Son 8 libros, con varias dos antologías relatos de cortos y una historias. precuela. Lo sé porque lo revisé hace poco. O sea, hace 15 minutos. Ah, Pero es una precuela que se lee después de haberlo leído todo, porque también tiene spoilers del final del libro. Porque algunas historias son el final del libro con algunas cosas cambiadas. no, ese es un dato curioso, porque eso no lo Bueno, sabía, por ejemplo. esta imagen la quise traer porque es una referencia a una de las historias, que es muy buena, que es la interpretación de los dragones. O sea, cómo interpreta a los dragones Sapkowski, y es espectacular. Sí. Hay un O capítulo sea, en esta interpretación específico. sobre los dragones es muy buena. Hay Y no, no es una interpretación como la de eh, la, ci- la Cine Reyes, que es una interpretación de no es un dragón, es un lagarto. No, no, acá son dragones, pero la forma en la que se trata el tema de dragones es muy bien hecha, muy bien llevada. Y sobre todo trata mucho el tema de lo que decimos de tomar decisiones morales por parte de Geralt. O sea, es Geralt teniendo decisiones morales basadas en sus reglas como hechicero, que no existe. O sea, no hay reglas de brujo, como él dice siempre, pero son reglas que él se puso a sí mismo, diciendo, yo tengo mi moral y la voy a marcar con estas reglas y no voy a romper. De nuevo, está muy explicado así nomás ahora, pero cuando lo ves en el libro y te lo va explicando, va teniendo mucho sentido y es espectacular cómo, para no romper el hecho de que él básicamente es un arma, es una herramienta, hacer que otras personas no lo usen para hacer cosas que no está bien hacer. Bueno, volvemos a esto. Otro arte muy bien llevado. ¿Qué? Si vamos a ver qué otras imágenes elegí. Bueno, más de su personalidad. Y sin entrar muchos en spoilers, estas son las escenas finales. Bueno, esta es una escena en Brooklyn, que es la segunda vez que ellos se encuentran. De nuevo, en la serie, para los que la vieron, se encuentran solamente al final. Ellos se encuentran 3 veces a lo largo de todos los primeros libros. Esta es la segunda y es donde más se conecta entre ellos dos. Eso es un bosque medio random que hay por ahí con muchas cosas mágicas. Para que Brokilon pregunto. es por si preguntan, es un bosque, el cual los humanos están prácticamente vetados de ese bosque, porque en él hay druidas. No la típica interpretación del druida mágico que todos conocemos, sino una druida es una criatura humanoide unida al bosque. Y además de haber druidas, también hay elfos. Básicamente, para que te des una cuenta, en este momento Gerald se estima, no se sabe la edad real, pero se estima que anda por los 100 años, ciento y pico de años. Sí, anda como. Tal vez Driada, hacia ojo driada, driada. podría tener 300 años. Poner máximo, el que más lejos llegue. Lo dicho, son superhumanos, básicamente. Tanto de ellos. O Sí, sea, sí, toda la están criatura modificados para mágica es eso, muy para ser longevos, parecida. sí, sí. Sí. Igual que un mago, o sea, los magos también. Jennifer también se estima que para el momento de los libros tiene 80 años más o menos. Y Y se ve mucho más la joven verdad que se incluso. ve muy bien para tener 80 años. Se ve la chica esta, Jennifer. Bueno, ahí también tenés otro factor psicológico que puedes sumarle al Brujeras. Claro, él nació hace ciento y pico años. Todas las personas que él conoció hace ciento y pico años ya no están. Sí, sí, muchos ya no están. Y muchos no van a estar cuando él siga.
Bueno, me salté esa imagen. Esta es otra también de Brokilon, Este no, junto con no una tenía. elfa, que es una de las que son guardianas de Brokilon. No, no diría. Bueno, Básicamente tienen un reglamento estos elfos durante ¿qué Brokilon, vas a hacer? era disparar dos flechas. Una como advertencia. La siguiente ya no la contás. Y no se reinician. Sí, sí. Es una flecha de advertencia, la siguiente va a la cabeza. A lo largo de toda tu vida. Ah. A ver, ¿qué más tengo por aquí de mostrarles? Bueno, otra escena de Brokilon. Esta ya cerca del final, cuando se están yendo de Brokilon. Después está esta escena que es la. No sé si mostrarla porque esa sí es terrible spoiler, esta imagen, es No, esa muy dejarla al spoiler. final en todo caso, ya está. Al Bueno, final acá hay ya. un retrato de cómo se vería, o sea, según descripciones de los libros, Ujú. porque después varía mucho en. Porque lo escribe muy vagamente, o sea, lo escribe como una persona de edad media con varias heridas en su cuerpo, con una cara vegetada por el viaje, un pelo grisáceo y la barba dejada de días de viaje, pero nunca lo describen como que se vea o extremadamente joven o extremadamente viejo. Acá también O sea, tenés. por eso varía entre verlo así, muchos lo ven un poco más joven, Sí. Acá sí otras descripciones lo muestran más viejo. en la imagen anterior se ve súper bien el colgante, que es Sí, un elemento mágico que tiene sus atributos. Lo van a leer, no hace falta que los mostremos nosotros. Y también lo sí, distingue como una organización especializada de magos. O sea, hay varias, perdón, magos no, de sí, sí, brujeros. hay varios tipos de escuelas de brujo que todas tuvieron el mismo problema. Digamos, él pertenece a la escuela del lobo. Y este colgante que se ve acá, específicamente, no es el colgante con el que empiezan los primeros dos libros. Es una larga historia, pero digamos, el colgante lo pierde, después otra bruja le hace otro colgante distinto. Pero este colgante lo que tiene es la habilidad de presentir el peligro. Sentido, O sea, arácnido. cuando. ¿Eh? Sentido arácnido. Básicamente es un sentido arácnido. El colgante, cuando siente peligro o presencia mágica, sobre todo presencia mágica, se vuelve pesado y caliente. Y el nuevo colgante que le hacen después, además de eso, como que comienza a vibrar. Depende de qué tanta magia haya en el ambiente. Eso le permite al brujo estar preparado antes de llegar a los problemas. Hablando sobre preparación de los brujos, justamente en uno de los libros también lo cuentan. Al punto que llega a prepararse es al punto de tomar pociones específicas que los modifican. Hay pociones que le permiten ver en la oscuridad y una que es muy graciosa, les convierte en su sangre en ácido, pero ácido, ácido. Es ideal para pelear contra vampiros, de hecho contra lo que más lo usan es contra eso, porque es como de, no, no vas a morderme, me mordiste. Ah, chiste, sí quería que me mordieras. Y aquí está con la única relación que tiene larga, por decir una forma, es con su yegua. ¿Por qué? Porque a todas sus yeguas las llama iguales y las busca iguales. La llegó infinita. Por Sí. reemplazo. Otra persona que quise buscar una imagen, pero no encontré ninguna sin spoiler, que se menciona en el primer libro y en el segundo también, es muy importante también después en el avance de la historia, es a Trish, pero la mayoría de los dibujos que tenemos de Trish es el dibujo equivocado, es el de los libros, el de los juegos. Porque Trish en realidad, por más que me duela, porque la verdad la versión de los juegos me gusta mucho más, no es pelirroja, es una castaño clara. O sea, el cabello de Trish es castaño claro. Lástima que mientras vos buscas imágenes siempre vas a encontrar más allá de los videojuegos, o sea, pelirroja. Tiene una explicación en los videojuegos y tiene una explicación leve también por lo que pasa en los libros, pero no tiende a encajar del todo. Tendría que seguir siendo castaño claro en realidad. Pero como no encontré ninguna en castaño claro como correspondería, de piel clara y castaño claro, y siendo una de las brujas jóvenes, por tema de trama también muy importantes, pero digamos, a diferencia de Jennifer que tiene 80 años, Trish para el momento de la saga tiene unos veintitantos.
Es una maga joven, poderosa, pero con un problema que no le permite utilizar magia en sí misma. Es como las personas alérgicas al agua, Es- básicamente. Básicamente. Sí, de hecho, bueno, ya lo dijo, él tiene, tiene su cuerpo, tiene una cierta alergia al uso de magia en sí misma. Así que si ella tuviera que modificarse a futuro, no lo podría hacer. Así que O tienen sea, que no, utilizar la magia de otra forma. No, no es o el sea, digamos que va a típico. envejecer. O sea, va, todas las brujas envejecen, pero la diferencia es que se va a ver que envejece. Sí. Pero también le obliga a utilizar otros tipos de magia porque es alérgica, Sí, no puede aplicarse a sí misma. Tiene que utilizar un tercero o algún medio para sí, poder sí, conseguir o sanarse efectos. mediante el método de vamos a una iglesia que me sane una sanadora porque no puedo usar magia. Entonces, está bueno encontrarse con personajes que son dentro del sistema que montaste, inútiles a sí mismos o ajenos a este mismo sistema y tienen que buscar alternativas para ser como una persona normal y tener que solucionar los problemas. Entonces, es gracioso por lo menos ver, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y tal como lo sabemos, sí, Trish también le tiene ganas a Geralt. Muchísimas ganas, de hecho. De hecho, hay una parte en la que ella está por esos problemas que tiene con la magia, sintiéndose mal, con fiebre, y lo único que piensa es en que Geralt se la ponga. Y vos estás de pará, calmate. No. Y después sucede al revés. Lo de estarse tranquilos no es algo que tengan muy dominado los muchachos. Ya Sí, sí. llevamos 50 minutitos como Sí, mínimo. creo que ya ¿Queda alguna básicamente cosa más? se dijo todo lo que se podría decir sobre sin Sí, entrar en spoilers, sin entrar en historias individuales, que se podría decir sobre los primeros libros y sobre el principio de la historia, que no es un principio de historia en sí, son historias separadas que te cuentan el mundo y te dicen, bueno, este es el mundo que pensé, te dice Sapkowski. a los que han entrado, han estado acá, cualquier sugerencia que puedan darnos, la vamos a tomar en cuenta. Vamos a intentar llevarla mientras sea posible. Si ya están viendo en diferido, tienen un montón de cosas por seguirnos, menos en la calle, por favor. En Tienen la calle Steam, no. tienen Goodreads, Discord, Twitter, Instagram. Intentamos que las cosas sean diferidas para que no, si no seguís las mismas cosas, no veas siempre el mismo maldito meme, o sea que lo veas por lo menos diferido. En un lado sube un meme y en el otro se sube otro. Yo te sigo en tus casas, guapo. Bueno, vos sí, vos sí, vos justo sí. Y lo mismo, si quieren alguna charla más personalizada o una cosa específica, no hace falta que haga un quórum de 150 personas. Con que digas, yo me leí Proyecto Helmari, por ejemplo, hay un caso especial acá que hay dos chicos que se han leído Proyecto Helmari. Vamos a reunir cuando podamos y vamos a hablarlo del Proyecto Helmari, que es ciencia ficción y demás, o así decís, che, quiero una charla de esto, y si el quórum se lleva a cabo, siempre estamos dispuestos a hacer cositas. Así que un placer, chicos. Chito.